Bueno, ahora sí empezamos la clase de hoy. Vamos a terminar de estudiar el tema 5, la unidad 5, que es de integrales definidas. Nosotros en la clase pasada habíamos llegado a desarrollar el teorema del valor medio del cálculo integral, que es el que nos permite, el que utilizamos para encontrar la derivada de la funcionaria. Definimos la funcionaria a partir de la integral definida, y una vez que encontramos la derivada de esta funcionaria, lo que estamos encontrando es la derivada de la integral definida, y encontramos que la derivada de la integral definida es el integrando. Entonces, con esto tenemos que hay una relación entre la integral definida y la integral indefinida. Como esta funcionaria es una primitiva del integrando, resulta que podemos relacionar a la integral definida con la integral definida, y a partir de esto es que escribimos esta fórmula de Barrow, donde llegamos a que si queremos calcular la integral definida de una función, esto lo podemos hacer encontrando una primitiva, evaluando esa primitiva en el extremo superior, evaluando esa primitiva en el extremo inferior y haciendo la diferencia entre estos dos valores. Entonces, este problema de calcular la integral definida, que hasta antes de la fórmula de Barrow teníamos planteado, o antes de la integral, perdón, antes de la derivada de la funcionaria, teníamos que, había que hacer un paso al límite para poder resolver esa integral definida. Aquí tenemos que se traduce en encontrar una primitiva y evaluarla en 2 puntos y calcular una diferencia. Entonces, es un problema muchísimo más sencillo de resolver de esta manera que en el planteo inicial. Esto vimos cómo usarlo para el cálculo de áreas planas y cómo podíamos extenderlo a el cálculo de un área que no necesariamente estaba limitado por una función con valores no negativos, y bueno, y ahí quedamos. Entonces, lo que sigue es estudiar, lo que sigue es en el programa longitud de un arco de curva, y vamos a ver ahora cómo puedo usar este concepto de la integral definida para calcular la longitud de un arco de curva. Según las fórmulas que ustedes deberían conocer por la educación secundaria que recibieron, la única curva que sabemos cómo calcular su longitud es la de una circunferencia o la de un arco de circunferencia, que en definitiva sigue siendo un arco de circunferencia, sigue siendo una parte de una circunferencia. Entonces no es que hay una curva distinta. Pero nosotros vamos a plantear cómo hacer para encontrar la longitud del arco de una curva cualquiera. O sea, tenemos la gráfica de una función f de x igual a f de x. Esta es la curva definida por y igual a f de x. Y nos interesa encontrar la longitud de esta curva entre los puntos de abscisa A y B. Entonces, este punto de la curva es el que tiene abscisa A y este punto de la curva es el que tiene abscisa B. Y me interesa calcular la longitud de este arco de curva. Bueno, una primera forma de hacerlo es aproximar esa longitud de la siguiente manera, por segmentos. Ahí está. Por segmentos. Entonces, fíjense que aquí tenemos, espérenme un segundito. Aquí tenemos la misma curva, pero he tomado algunos puntos, aparte del que tiene abscisa A y del que tiene abscisa B. Entonces, he tomado unos puntos intermedios en la curva
Y lo que tenemos es este que tiene abscisa A, este otro punto, que podríamos decir que la abscisa es x sub 1, para seguir con lo que habíamos visto hasta aquí. Este otro punto que la abscisa es x sub 2, y un punto más de abscisa x sub 3. Entonces, yo lo que tengo que hacer para aproximar la longitud del arco de curva es calcular cuánto mide este segmento, calcular cuánto mide este otro segmento, este tercero y la longitud de este cuarto, y luego sumar. Entonces yo tengo los puntos P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4, y tengo que medir la longitud de P sub 0, P sub 1, del segmento P sub 0, P sub 1. ¿Y cómo puedo hacer eso? Si yo, por ejemplo, acá, bueno, a este punto lo puedo llamar, a la ordenada de este punto la puedo llamar I sub 0, para que guarde relación con la forma en cómo designé al punto P sub 0, a este valor, a la ordenada de este punto, es un valor que tenemos acá en el eje Y, lo llamo I sub 1, también para que guarde relación con el otro punto. Creo que hasta ahí me entienden, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la longitud de ese segmento? ¿Podemos usar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, profe? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo usas esa ecuación de la recta que pasa por 2 puntos? Vos, fíjate que, no sé para qué querés usar eso, pero yo te cuento, a ver si esto tiene que ver con lo que vos me estás planteando o es otra cosa lo que vos me estás planteando. Vos conocés quién es f de x, ¿sí? Conocés quién es y igual a f de x. Conocés quién es a. Entonces, esto es algo que yo conozco a x1 lo puedo asignar yo, entonces lo puedo tomar como un dato, también a x sub 2, a x sub 3 y a b. Y como yo conozco quién es la función y igual a f de x, yo puedo saber quién es la imagen de a y quién es la imagen de x sub 1. Entonces, esos valores que están ahí resaltados con amarillo son valores que yo puedo conocer. O sea, que por la información que tengo hasta acá, puedo saber cuáles son las coordenadas de P sub 0, cuáles son las coordenadas de P sub 1, de P sub 2, de P sub 3 y de P sub 4. Todo eso es algo que yo puedo conocer inmediatamente. Pero a mí lo que me interesa saber es qué longitud tiene este segmento, qué longitud tiene este segmento, qué longitud tiene este segmento, y el último que me queda acá, porque si yo averiguo las longitudes de esos segmentos y los sumo, tengo una aproximación de la longitud del arco de curva. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo puedo hacer para averiguar qué longitud tiene el segmento P sub 0, P sub 1? Yo puedo saber cuál es como tengo cuáles son las coordenadas del punto P sub 0 y cuáles son las coordenadas del punto P sub 1, puedo determinar la recta que pasa por esos dos puntos.
Pero, ¿cómo eso te da a vos la longitud? ¿O cómo usas eso para saber cuál es la longitud de ese segmento? ¿Me explico? X sub 1 menos A. ¿Eso qué te da? Ay, se me escapó el nombre. Lara, ¿qué te da eso, X sub 1 menos A? Como yo lo veo, o sea, no sé si Decime. me va a dar exacto la longitud de ese segmento, pero sí me va a dar más o menos cuál es la distancia que hay entre el punto 0 y el punto 1 en el eje de las X. Esa distancia. Exactamente. Te da la longitud de este segmento. A ver, para que voy a poner otro color. Te da la longitud. Eso es algo que lo podemos determinar inmediatamente por la información que tenemos. Te da la longitud de este segmento. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y yo puedo determinar la longitud de este segmento? ¿Qué me dicen? Sí, también se puede. ¿Y me sirve para algo? Pues bien está esa cuestión. ¿Puedo determinarlo? Sí. ¿Me va a servir? Esto que me queda acá. Es algo que yo pueda decir, tiene tales características, tiene tales propiedades. ¿Puedo saber algo de esa figura? ¿Podemos calcular la hipotenusa después? No. Sí, 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 sí. Porque también, como les había dicho, tenemos I sub 0, tenemos I sub 1, entonces puedo calcular esta longitud y justamente me queda, como vos decís, que esto sería la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Sí, 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 ahí lo dijo Lara, es un triángulo rectángulo. ¿Mm? Entonces, ahí yo puedo calcular la hipotenusa, ¿cómo? Como la raíz cuadrada de x1 menos a al cuadrado más I sub 1, sub 1 menos I sub 0 al cuadrado. Ahí está, esa raíz cuadrada. Usando la relación pitagórica. Muy bien, Pitágoras, sí, sí, sí. Exactamente, así es. Bueno, entonces fíjense, yo así puedo calcular las longitudes de todos los segmentos que les dije que me interesa calcular y así obtener una aproximación. Entonces, ¿qué creen que sigue aquí? Sigue que yo voy a tomar esos puntos. A ver si puedo. Déjenme un segundito. Bueno, acá está el mismo gráfico, pero la cuestión aquí es que le estoy poniendo un nombre a la base, que es delta de x sub i, y a la altura que lo llamo delta de i sub i. Entonces, la longitud del segmento, de un segmento cualquiera, la puedo llamar de esta manera, c sub i, y la calculo como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de delta de x sub i y delta de i sub i. Entonces, esto lo puedo repetir en cada uno de los subintervalos.
Hasta allí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí ahora es transformar esta expresión, bueno, usando relaciones algebraicas, para poder escribir esto de otra manera. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir delta de x sub y. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué multiplico y divido por delta de x sub y? Porque de esta manera consigo, distribuyendo en esta suma, distribuyendo el denominador con respecto a la suma, escribir de esta manera lo que yo tenía como delta de x sub y al cuadrado más delta de y sub y al cuadrado. ¿Y por qué me interesa esto? Porque lo que yo voy a hacer luego es tomar más subintervalos y que cada vez se vaya confundiendo más esta poligonal con la curva, y de esa manera tener una mejor aproximación de la longitud del arco de curva. Entonces, cuando yo tenga cada vez más puntos, lo que estoy haciendo es que cada delta de x sub y es cada vez más pequeño. Entonces, voy a tener un paso al límite para delta de x sub y tendiendo a 0, y cuando delta de x sub y tiende a 0, esto, el cociente delta de y sub y dividido delta de x sub y, si tiene límite, es algo que yo ya conozco. Entonces, por eso me interesa que aparezca dividiendo el delta de x sub y. Lo que voy a hacer ahora, por eso multipliqué y dividí por delta de x sub y al cuadrado, porque cancelo acá y me queda con el mismo exponente en este término. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar este factor que tengo aquí y este factor que tengo aquí, y como tengo un producto dentro de la raíz, puedo aplicar la propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto. Entonces, cuando distribuyo la raíz, me queda raíz cuadrada de esta suma por la raíz cuadrada de delta de x sub y. Tomando un delta de x sub y positivo, puedo cancelar. Y ahora sí, usar, ahí está. Usar que la longitud de la curva la estoy aproximando por la longitud de la poligonal. Y la longitud de la poligonal la llamo L sub n porque tengo n subintervalos y la longitud de esta poligonal es la suma con i desde 1 hasta n de los c sub i. Cada c sub i es la longitud de cada subintervalo, cada segmento que tomo en esta partición para aproximar la longitud de la curva, la longitud del arco de curva. Y como cada c sub i lo puedo escribir de esta manera, me queda la suma con i desde 1 hasta n de esta raíz cuadrada por delta de x sub i. Y ahora sí, cuando tomo cada vez más subintervalos, cada uno de esos delta de x sub i tiende a 0, el límite de L sub n cuando n tiende a infinito es la longitud del arco de curva. Pero como fíjense, yo acá tengo una suma de esta función que depende del x sub i por delta de x sub i. Esto es la integral entre a y b de la raíz cuadrada del límite de esta suma. Y cuando delta de x sub i tiende a 0, esto permanece constante, es 1, y esto tiende a la derivada de la función. Pero como está al cuadrado, es la derivada de la función elevado al cuadrado por el diferencial de x. ¿Se entendió, chicos? Profe, le Sí. consulto, porque vio que nos quedó al final la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Sí. Y cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, segmentos tangentes o segmentos normales,
En la ecuación de esos segmentos también aparecía esa expresión. ¿Está relacionado o simplemente coincidencia? Nunca me lo había planteado. No me lo había planteado. De hecho, yo estudié ese tema para darlo acá, o sea, es algo que no recuerdo haberlo visto yo cuando yo estudié, porque no tenía esta materia, yo la tenía en dos materias. No recuerdo haber estudiado longitud de un arco de segmento tangente o del segmento subtangente. Yo recuerdo sí estudiarlo para darlo acá. Pero no sé si tiene relación, porque de hecho no estamos hablando de segmentos tangentes o subtangentes, porque no hay tangencia. Claro, sí, pero por ejemplo, en la curva, nosotros lo que vamos haciendo para poder aproximar lo que queremos calcular es ir marcando como pequeños segmentos, Sí, ¿sí? Es sí. muy parecido lo que nosotros hacemos después cuando nosotros calculamos la derivada. Si bien no hacemos segmentos, hacemos una recta, Ujú. pero capaz que, porque algún segmento capaz coincide con la recta, pero no sé, se me ¿Con la ocurre. recta tangente decís vos? Claro, o la normal. No, con la normal no. Con la tangente puede ser que se confunda porque, fíjate acá, si nosotros, espérenme, ¿cómo lo hago? Acá, vamos a ver con este. Esto yo después lo achico igualmente, para que... A ver, ahí está. Vamos a ver. Bueno, no lo puedo... Lo voy a poner acá al costadito. Después se los muestro. Yo quiero mostrarles acá una cosa nada más, que, que es la siguiente. Si, si vos tomás un punto, bueno, acá no se va a ver, en esta parte no se va a ver tan bien, se va a apreciar mejor acá, en esta parte donde tengo más pronunciada la curva, por decirlo de una manera. Bueno, suponte vos que tenés, a ver, sí, esta partición. ¿Se ve? No sé si se ve. Me dicen, chicos, si se ve o no. Más o menos, ¿no? Déjame que lo arreglo. A ver, así. Bueno, vos ahí tenés, ahí se ve, ¿no? Fue Sí, ahí sí. bastante grosero eso. Bueno, esa es un segmento que está contenido en la recta secante. Pero la recta tangente, ahí sería esta, en el mismo punto. Ahí estaría. Esa sería la recta tangente. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un segmento que, que tenga este mismo extremo, pero que sea más chico que este? O sea, si tomo una partición más fina o un subintervalo de menor longitud, cuando hago tender n infinito, tomo otro segmento, entonces lo que va a pasar es que ese segmento va a estar ahí y está contenido en una recta, a ver, está contenido en una recta que es más parecida a la tangente que la recta anterior, siendo los dos segmentos secantes, perdón. Pero la tangente queda ahí fija. Entonces va apareciendo la tangente, porque de hecho,
cuando aparece la derivada, cuando haces tender n a infinito, delta de x tiende a 0, y entonces esto tiende a la derivada. Entonces ahí está apareciendo la pendiente de la recta tangente, pues está apareciendo la derivada, no sé si me explico. No está escrito, pero de cierta forma aparece. Bueno, eso era lo que me parece a mí. No lo había estudiado nunca, pero ahora que lo pienso, sí, tiene que aparecer y tiene que tener una relación, porque al aparecer la derivada, aparece también la recta de la pendiente de la recta tangente. Y como está relacionado con la recta tangente, el segmento tangente y el segmento subtangente, sí, pero no necesariamente está relacionado estos segmentos que tomamos aquí con los segmentos tangente y subtangente. Cuando pasemos a ver el diferencial de arco, ahí sí aparece el segmento, no el segmento tangente, pero sí la recta tangente. ¿Estamos, gente? ¿Quién fue que me preguntó eso? ¿Fuiste vos, Lara, o alguien más? Ah, bueno, está bien, para saber nomás. Bueno, creo que estamos entonces. Bien. Bueno, entonces, esta es la forma en que vamos a calcular la longitud de un arco de curva. Yo les digo, no lo voy a hacer, y creo que inclusive está hecha la cuenta en el libro de la serie Young, el libro Cálculo Diferencial e Integral de la serie Young. Creo que está hecha la cuenta, pero pasa lo siguiente. Si ustedes tienen una circunferencia centrada, una circunferencia cualquiera, ustedes la pueden centrar en el origen para que la ecuación sea más sencilla. Entonces, espérenme un segundito que acá tengo unas circunferencias. En realidad tengo un círculo. Bueno. Ahí está. Esto estaría centrado. Sí. Estaría centrado en el origen y con un radio R. Y ustedes saben que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r. Pero también saben que esto no es función. ¿No es así? Que la circunferencia no es la gráfica de una función. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, despejo y si tomo la raíz cuadrada positiva de r cuadrado era acá, r cuadrado menos x cuadrado, eso les queda es una función y la gráfica es la semicircunferencia que está por encima del eje de las x. Ahora, si toman y igual a menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, esa sí es una función con un dominio acotado también igual que la anterior, pero
La gráfica de esta función es la semicircunferencia que está por debajo del eje de las X. Entonces, ahí completan la circunferencia. Pero si ustedes toman esta como función y la utilizan acá, calculando la integral entre menos r y r de la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado, esto no es un igual, no es un entonces, no es nada, es una flecha cualquiera, una flecha pero que la usan para este cálculo nada más. Acá no hay un igual, sino que es una flecha de que de acá van a usarla en esta integral. Entonces lo que van a calcular con esta integral es la longitud de la semicircunferencia. Para calcular la longitud de la circunferencia tienen dos formas de hacerlo. O bien calculan, para este caso, todo esto, o bien la longitud que obtienen aquí la multiplican por 2, porque acá tienen la mitad de la circunferencia, por eso se llama semicircunferencia, y al multiplicarla por 2 van a obtener la longitud de toda la circunferencia. Y les va a dar esta cuenta les va a dar pi por el radio. Eso está disponible seguro en internet. Yo la tengo hecha la cuenta para otra asignatura, pero pueden hacerlo. Lo único que tienen que tener cuidado es que acá va a aparecer, en esta integral, va a aparecer una función trigonométrica inversa, y hay que tener cuidado de hacerlo con la amplitud del ángulo medida en radianes. Y ahí aparece pi. Nada más. ¿Estamos, gente? Eso se puede hacer y se los dejo por si alguno quiere hacerlo, pero es, digamos, anecdótico nada más hasta aquí. Bueno, siguiendo con el programa, y ahí sí vamos a ver cómo aparece, digamos, la tangente, tenemos que estudiar este tema de diferencial de arco. Vamos a considerar la expresión de la longitud de arco, que es, perdón, a ver, ahí estamos. Vamos a considerar entonces, en la expresión de la longitud del arco de curva, que el extremo superior b es variable. O sea, vamos a hacer una función, vamos a considerar una función que lo que hace es, deja a un punto a fijo, y al tener el extremo x, el extremo superior variable, y llamarlo x, la imagen, la función s de x, lo que hace es que a cada x le hace corresponder como imagen la longitud del arco de curva desde el punto de abscisa A hasta el punto de abscisa X. Por eso acá hago el cambio de variable y en el integrando tengo raíz cuadrada de 1 más la derivada de f en t al cuadrado por diferencial de t. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo calculo la derivada de esta función, y eso lo puedo hacer porque ya hemos visto cómo se hace, la derivada de esta función nos da el valor que toma el integrando, sea la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado, en el extremo superior variable, es decir, esto, en x. La derivada de s de x es la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f en x al cuadrado. Si multiplicamos a esta derivada por el diferencial de la variable independiente, lo que tenemos es el diferencial de la función s. Como s nos da la longitud del arco de curva, lo que estamos obteniendo acá es el diferencial del arco de curva. O sea, diferencial de s es igual a raíz cuadrada
esto que es la derivada de la función arco por el diferencial de la variable independiente, que podemos escribirlo de esta manera. Ahora, ¿cómo interpretamos gráficamente este diferencial de arco? Para eso, para ver cómo interpretamos gráficamente este diferencial de arco, vamos a tener la siguiente consideración. Como llegué a esta expresión del diferencial de arco, este diferencial de x que está multiplicando fuera de la raíz, lo puedo introducir en la raíz de esta manera. Lo elevo al cuadrado y distribuyo con respecto a los términos que tengo en el radicando. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Ese paso se entiende, sí o no? ¿Puede volver a explicar, profe, cómo se hacía? Hasta acá estamos, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, acá fíjense lo que pasa acá. A ver, denme un segundito, ya voy. Ok, buenísimo. Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente. Esto es igual a raíz cuadrada de 1 más la derivada de y al cuadrado. Y el diferencial de x, lo que hago es esto. ¿Sí? Para esto estamos considerando al diferencial de x positivo. O sea, esto vale solamente cuando el incremento es mayor o igual que 0, mayor que 0. Bueno, entonces el diferencial de x lo tengo positivo. Y entonces, si yo tengo el producto de dos raíces cuadradas, eso es la raíz cuadrada del producto de los dos radicandos. Epa, ahí se me pasó, ahí está. Y ahí me queda. Ahora, cuando estamos aquí en este punto, yo puedo aplicar propiedad distributiva y esto me lleva a este otro miembro. Cuando aplico propiedad distributiva, me queda este radicando. Pero fíjense que acá, a ver, denme un segundito, aquí estoy, a todo esto. Ahí estamos. ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Ahora sí? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, hasta aquí tenemos. Ahora, nos falta el último paso de la igualdad, que es cómo esto me queda así. Y ahí creo que ustedes me podrían decir, o tendrían que poder decirme eso. ¿Por qué ese segundo término dentro de la raíz me queda que es igual al diferencial de y al cuadrado? Porque es la derivada por el diferencial de x. Eso es Claro, diferencial de y. es la derivada por el diferencial de x, todo al cuadrado. Como tengo el producto de cuadrados, ese es el cuadrado del producto. Y el producto de la derivada por el diferencial de x, la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente, es el diferencial de la función. Entonces me queda el diferencial de la función elevado al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que, fíjense,
cuando ustedes tienen una curva, esta parte que sigue, a ver, espérenme un segundito. Esta parte que sigue la tienen en el apunte, pero no la tienen bien. Porque ahí fíjense que ahí dice corregir el gráfico y acá corregir el gráfico. Así que fíjense lo siguiente. Cuando ustedes tienen una curva, el diferencial de X, ya tienen acá un punto, el diferencial de X es el incremento de X. Esos son iguales. Hasta ahí se acuerdan, ¿no? Y el diferencial de la variable independiente, perdón, el diferencial de la función es, ahí vamos, es el incremento de recta tangente. Entonces necesito la recta tangente y ahí el incremento de recta tangente es esto. Esto es diferencial de y. Ahí está, diferencial de y. Entonces, ahí viene lo que dice la siguiente aclaración. Por la relación pitagórica, la hipotenusa tiene que ser el diferencial de arco, porque en este planteo que yo hice aquí, se ve que esto es el diferencial de X, diferencial de Y es incremento de recta tangente, y esto es la recta tangente. Entonces, como el incremento de recta tangente está formando un ángulo de 90 grados con el diferencial de X, porque estamos en un sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales, nos queda que esta es la interpretación geométrica del diferencial de arco. ¿De acuerdo? Gente. Y ahí está el gráfico, tiene que estar bien. Fíjense que en el gráfico que aparece en el apunte, que es ese que dice que tengo que corregir, el error que tiene, ¿cuál es? ¿Por qué no está bien ese gráfico? Es mi pregunta. Creo que es porque toma el diferencial de y hasta la curva. O sea, toma como la distancia de la línea. Entonces, ese segmento está acá está el gráfico. Espérenme un segundito que ya lo muestro en pantalla. Ahí está. Ahí está el gráfico. Ah, no aparece. Ahí está. Tengo dos pantallas, entonces por ahí me cuesta un poquitito maniobrar. Aparte de que por ahí no me hace caso mi computadora. Bueno, ahí está. Y ese segmento está contenido en qué recta, este que está acá. Esa es la recta secante. Exactamente. Y como estamos hablando del diferencial de y, debería ser, por la interpretación geométrica del diferencial de y, incremento de recta tangente. Entonces, por eso este gráfico no está bien, porque esto no es incremento de recta tangente. ¿De acuerdo, gente? Bueno, entonces ahí está bien el gráfico y dijeron bien las respuestas. Fueron. Esto, ¿cómo van a acordarse de estas cosas? Porque tienen que ir repasando o ir estudiando lo que dimos en las clases anteriores. Entonces, fíjense que siempre estamos volviendo a las clases anteriores y retomando conceptos que ya hemos definido, que ya hemos estudiado, y los vamos aplicando para seguir estudiando los temas que siguen. Sigue en el programa, después de esta interpretación geométrica de la diferencial de arco, que fíjense que para esto necesitamos llegar a la longitud de un arco de curva. Sigue en el programa integrales aproximadas, métodos de integración aproximados,
que este año no lo vamos a dar por las cuestiones que ya se las mencioné antes, entonces vamos a avanzar con los temas que nos quedan. Con eso terminamos, sí, el tema, la unidad 5. Eso que quedó pendiente, ustedes lo pueden leer. Es bastante sencillo de interpretar, pero vamos a avanzar con la unidad 6 por hoy. Vamos a empezar la unidad 6, así vamos bastante avanzados con respecto al práctico y tienen temas para continuar en la práctica. ¿Estamos, gente? Bueno, parece que sí. La cuestión aquí es que en la unidad 6, o sea, empezamos la segunda mitad de la materia de la asignatura, porque acuérdense que yo les había explicado en su momento, cuando empezamos a cursar la asignatura, que esta asignatura tiene 2 partes y 3 temas centrales, que es una forma de ver esta asignatura. Estudiamos los temas de cálculo diferencial e integral, que son límite, derivada e integrales, en una primera parte para funciones de una variable y en una segunda parte para funciones de 2 o de varias variables independientes. Y esta es esa segunda parte donde vamos a empezar a ver los temas que ya estudiamos para funciones de una variable independiente, ahora planteándolos para funciones de 2 o de varias variables independientes. Generalmente vamos a estudiar para funciones de 2 variables independientes, porque ahí es donde está el cambio más significativo, cuando pasamos de una variable independiente a 2. Y cuando vamos a más variables independientes, no es mucho lo que cambia, así que lo estudiamos de esta manera. ¿De acuerdo, gente? ¿Se entendió? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar a estudiar esto? Primero vamos a hablar de lo que hablamos en un primer momento para funciones de una variable independiente. Intervalos, entornos. Después pasamos a gráficas de funciones de varias variables, de 2 variables en principio. Y después sí vamos a hablar de límites. Entonces vamos a empezar hablando de a qué vamos a llamar en este caso intervalos y entornos. Un intervalo va a ser un conjunto, un intervalo cerrado en este caso, va a ser un subconjunto de R2, fíjense, son los X, Y que pertenecen a R2, tales que X es mayor o igual que A y menor o igual que B, e Y es mayor o igual que C y menor o igual que D. Este, como les dije, es un intervalo cerrado. Y otra forma de escribirlo es como el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, pero estos intervalos son subconjuntos de R. Después tenemos el intervalo abierto, que en este caso el intervalo abierto va a ser muy parecido cuando lo escribimos en forma de conjunto al intervalo cerrado. Va a ser de nuevo el conjunto de los X y de R2, pero ahora tal que X es mayor estricto que A y menor estricto que B, y a su vez Y es mayor estricto que C y menor estricto que D. Entonces, en este caso, el intervalo abierto se puede escribir como producto cartesiano del intervalo abierto AB por el intervalo abierto CD, pero siendo estos intervalos abiertos AB y CD subconjuntos de R. Bueno, y tenemos las representaciones gráficas. En este caso del intervalo cerrado, la representación es este rectángulo con el borde,
mientras que en el intervalo abierto es el rectángulo, pero sin el borde. Entonces tenemos intervalo cerrado e intervalo abierto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, gente? ¿Se entiende, no? Y ¿se acuerdan que cuando hablábamos de intervalos semiabiertos o semicerrados en R, era cuando uno de los extremos era abierto y el otro cerrado? Pero fíjense que cuando queremos plantear algo análogo para intervalos de R2, tenemos 4 posibilidades, por lo menos. Si no son más. No, son más, perdón, son más. Por ejemplo, que en este caso tenga estos dos bordes, que no los contenga en el conjunto, mientras que estos dos bordes sí. O podría ser uno solo de estos, que es parte del conjunto, y los otros 3 bordes no. ¿Me explico? O podrían estar estos dos bordes y estos dos bordes no, o alguno de estos dos. Entonces fíjense que ahí ya tenemos 4 opciones. Otro conjunto podría ser que este borde y este borde sean cerrados, o sea que estén contenidos en el conjunto y estos dos no, o viceversa. Entonces tenemos más opciones en este caso. ¿Mm? Pero sí, lo que tiene que quedar claro es que estamos llamando intervalo al producto cartesiano que tiene esta forma. AB por CD. Por ejemplo, este es otro intervalo y este, ¿cuál sería de estos 4 bordes el que está contenido en este conjunto? El que tiene este borde contenido en el conjunto, o este, o este, o este último. ¿El 2 o el 3? ¿Está entre esos dos? Sí. Pero es el 3, como dice Ailén. ¿Mm? Porque fíjense que este punto, por ejemplo, este punto tiene coordenadas C, D. Perdón. C, D. Este punto tiene coordenadas... no, perdón, BC. Ahí me confundí. Lo dije al revés. Este punto tiene coordenadas B, C, y este punto tiene coordenadas B, D. Mientras que este punto tiene coordenadas A, D. Entonces fíjense que este punto no pertenece porque A no está en el primer conjunto y D tampoco está en el primer conjunto. Este tampoco, porque si bien B está en el primer conjunto, D no, y por el mismo motivo este no está. Pero por ejemplo, si yo tomo el punto medio, vamos a poner que el punto medio es N, este punto BN, perdón, BN, ese punto BN sí está, porque, déjenme que arregle con una cosita nada más. Ese punto sí está porque N está entre C y D, y D, o sea que está en el segundo intervalo.
Cuando digo el segundo intervalo, digo que está en el intervalo CD. N, al estar entre C y D, es un elemento de este conjunto, y B, como es el extremo de este intervalo, y tengo este extremo es cerrado, está en este conjunto. Por ende, este par ordenado es un elemento que está en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos. Perdón, me pasé. Ahí estamos. Bueno, lo que sigue son gráficas, planos y superficies. Una gráfica, la gráfica de una función, una gráfica en sí es un conjunto, un subconjunto de R3. En este caso, las gráficas van a ser subconjunto del espacio tridimensional que satisfacen una cierta condición f de x y z igual a 0. Entonces, la gráfica de una función tendría esta forma, ¿sí? La gráfica de una función tendría esta forma, y la podemos escribir como gráfica de f igual al conjunto de los x, y, z de R3, tales que z es f de x, y. Siendo f de x, y una función. Ahí cuando digo eso, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo de f? ¿Qué tiene que cumplir una relación para hacer función? La existencia y la unicidad. La existencia y la unicidad de imagen, ¿sí? O sea que a todo elemento de este conjunto de contenido en R2, la función f le hace corresponder una imagen, y esa imagen es única. Entonces, fíjense, esta es la forma que tendríamos que tener de una función f de R2 en R, donde los ejes X e Y me determinan el plano coordenado XY, que es el plano en el cual va a estar contenido el dominio de la función, y en el eje Z tengo los valores que asume la función f de XY. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, acá tengo tres planos. El primer plano es el plano Z igual a K, el segundo plano es el plano Y igual a K, y el tercer plano es X igual a K. O sea, Z igual a constante, Y igual a constante y X igual a constante. ¿Cuál de estos tres, o cuáles, representa la gráfica de una función, o puede ser tomado como la gráfica de una función, f de XY, y cuál no?
¿Cuál tomamos como gráfica? ¿Cuál puede ser gráfica de una función de la forma que estamos planteando que vamos a tener el gráfico? Z igual a constante, Y igual a constante o X igual a constante. Z igual a constante, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos tomando que en el plano XY vamos a tener el dominio de la función. Si fuese así, acá el dominio de la función sería una recta, pero cada punto de la recta tiene infinitas imágenes, entonces no hay función acá. Acá también lo mismo, tendríamos que el dominio sería esta recta, pero cada punto de esta recta va a tener infinitas imágenes. Por eso no es función. En este caso, mientras que en este caso cualquier punto XY tiene por imagen a la constante K. Entonces, no solamente es una función de un cierto subconjunto de R2 o sea, un dominio de contenido en R2, sino que es una función de todo R2 en R. ¿Qué nombre? Sí, ya voy, Ailem. ¿Qué nombre recibe esta función cuando a cualquier punto le hago corresponder el mismo valor K? ¿Constante? Exactamente, función constante. Entonces, mientras ustedes en R, cuando tenían funciones de reales en reales, o sea, de una variable independiente, la función constante tenía por gráfica una recta paralela al eje X, acá fíjense, la función constante tiene por gráfica un plano paralelo al plano X. ¿Sí? De nada, Aileen. Bien. Estamos hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a cómo estamos considerando, cómo definimos las funciones de R2 en R. Eso es una función, solamente que en álgebra no definieron funciones de dos variables independientes, sino de una variable independiente, y se mantienen las características básicas. O sea, cómo se define, lo que cambia es el dominio. Mientras que en álgebra ustedes definían funciones con dominio un subconjunto de R, acá definimos funciones con dominio un subconjunto de R2. ¿Sí? Y la gráfica, lo que tiene que ser es tal que a cualquier punto del plano XY le tiene que corresponder una sola imagen, o sea, una recta que es ortogonal al plano XY, corta en un solo punto a la gráfica de la función para que sea función. ¿Me explico? ¿Sí, chicos? ¿O no? ¿O hay alguna pregunta? Profe, ¿puede volver a repetir eso que dijo hace un momento? Así anoto. Lo de la Por favor. gráfica, sí, lo anoto yo, si querés, no hay problema. A ver, entonces. Cuando consideramos una función de dos variables independientes, una recta ortogonal al plano XY, corta la gráfica de la función en un único punto. ¿Sí? Eso era, ¿no?
Sí, profe. Gracias. Pues nada. Bueno, creo que estamos hasta ahí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que nosotros queremos ahora es hablar de límite de una función en un punto. Ese es el primer concepto que tenemos que estudiar para funciones de varias variables. Cuando estudiamos este tema, la idea es ver cómo hacemos para extender esa definición que teníamos para funciones de una variable independiente, ahora para funciones de varias variables independientes. Pero la idea es la misma. Si yo tengo una función de varias variables independientes, f, definida de R2 en R, tal que z es igual a f de x, y la idea del límite lo vamos a llamar límite doble, es que tengo esta función definida en un cierto subconjunto A, y voy a hablar del límite en un punto AB, que el punto AB es un punto de acumulación de A. ¿Qué quiere decir? Eso ya les voy a explicar qué quiere decir. Entonces se dice que f tiene límite L en el punto AB si la función se aproxima a L, si los valores de la función se aproximan a L, cuando un punto XY está lo suficientemente próximo al punto A. Y eso es lo que se dice acá. Si para todo y mayor que 0, existe un delta, tal que si x menos a es menor que delta en valor absoluto, e y menos b es menor que delta en valor absoluto, entonces f de xy menos l en valor absoluto es menor que epsilon. Acá me está faltando, que me estoy dando cuenta ahora, mayor que 0 y mayor que 0. También acá. Ay, no, todavía no lo veo. Bueno, ¿qué es un punto de acumulación de A? ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos límite, que nosotros decíamos, la función puede tener límite en un punto aunque no esté definida en ese punto. Entonces, ¿qué podía pasar? Que si yo tengo una función de una variable independiente, entonces, para que esté definida, para que tenga límite, aunque no esté definida en el punto, tenía que pasar algo así, que en ese punto yo tenía un agujero, básicamente, en la gráfica de la función. Entonces, este es A, y no existe f de A, pero existe el límite, cuando x tiende a A de la función. ¿Sí? Esto era que la función tenga límite, aunque puede no estar definida en el punto. Y eso ahora lo estamos reemplazando por un punto de acumulación. Entonces yo tengo un conjunto, este es el conjunto A, y ¿qué podría pasar? Podría pasar que el borde de este conjunto no sea parte del conjunto. Bueno, ahí se me escapó bastante. Bueno, entonces podría pasar que el borde no sea parte del conjunto y me quede solamente esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que un punto que está acá es un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque tiene un montón de puntos que están en el conjunto y son próximos a este punto AB. Este puede ser un punto AB, que es un punto de acumulación. Este punto que está acá en el medio del conjunto también es un punto de acumulación. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea un punto de acumulación? Que alrededor de ese punto, en un entorno de ese punto, existan siempre, en cualquier entorno del punto, exista siempre un punto de A. Otro punto que sea distinto del de AB, pero que sea punto de A. El punto AB puede o no ser parte del conjunto, pero en cualquier entorno del punto AB tiene que haber algún otro punto que sea
un punto del conjunto A. ¿Me explico? Entonces, eso lo voy a escribir acá para que les quede claro. El punto AB es punto de acumulación. Si para cualquier entorno de ese punto reducido de ese punto, porque quiero que haya otro punto aparte de AB que sea un punto del conjunto, por eso tomo el entorno reducido. Es importante que yo diga que es un punto de acumulación del conjunto A. El conjunto A. Entonces, estamos, ¿no? Con esta definición, fíjense que los puntos estos que yo marqué acá con rojo, o bien este punto que llamo AB, o bien este otro que no le puse nombre, son puntos de acumulación. ¿Por qué? En cualquier entorno reducido de este punto AB va a haber un punto que está en A. ¿Cuándo no tendríamos un punto de acumulación? Por ejemplo, este que está acá afuera. Si yo tengo ese punto que está ahí afuera, fíjense, hago esto. Ups, ahí está. Entonces yo puedo encontrar, creo que se entiende bien, encontrar acá un entorno del punto un entorno del punto, en este caso es un entorno rectangular. Tengo un entorno del punto donde el punto no tiene, el entorno reducido no tiene ningún punto del conjunto A. ¿Estamos? Estoy tratando de asociar el gráfico a esto. Ahora sí. Entonces, ahí queda. Bueno, esta es la definición de límite y en símbolos la escribimos de esta manera. Que acá, de nuevo, me está faltando esto que les había dicho, de que el entorno es reducido. Esto lo tenía así escrito, pero ahora lo voy a arreglar y lo voy a escribir mejor para que quede bien en símbolos. Que no quede este corte acá. ¿De acuerdo? El límite, fíjense que tiene las mismas propiedades para funciones de dos o varias variables que para funciones de una variable independiente. El límite, si existe, es único, y si yo tengo dos funciones que tienen límite en un punto AB, el límite de la función suma es igual a la suma de los límites, y el límite de la función producto es igual al producto de los límites.
Lo mismo que si la función tiene límite en un punto, el límite de la potencia enésima de la función es la potencia enésima del límite, y siempre que la función del denominador no tenga límite cero, el límite de cociente de funciones es igual al cociente de los límites. ¿Estamos? Esto por supuesto que tiene demostraciones, y esas demostraciones las vamos a ver en la clase que viene. Están las propiedades. Estas demostraciones las vamos a probar, las vamos a ver la clase que viene, y con esto vamos a terminar por la clase de hoy. ¿De acuerdo, gente? ¿Chicos están? ¿Se entendió o hay alguna pregunta que me quieran hacer con respecto a esto? Buenísimo. Entonces, si no hay preguntas, dejo de grabar y nos vemos el jueves.